La presa de Banqiao, 1975. Hay desastres que el mundo recuerda durante generaciones. Y hay otros que, por razones políticas, por vergüenza o por miedo, permanecen ocultos durante décadas. El desastre de la presa de Banqiao pertenece a esta segunda categoría. Ocurrió en China, en agosto de 1975. No fue una explosión televisada. No fue un naufragio famoso. No dejó imágenes icónicas conocidas por todo el planeta. Pero sus consecuencias fueron gigantescas. Una cadena de presas falló en la provincia de Henan después del paso del tifón Nina. El agua arrasó pueblos, campos, carreteras, vías férreas y ciudades enteras. Millones de personas quedaron atrapadas en una inundación que parecía no terminar nunca. Durante años, el desastre fue poco conocido fuera de China. Pero cuando se habla de catástrofes provocadas por la mezcla de naturaleza, ingeniería deficiente y decisiones políticas, Banqiao es uno de los nombres más importantes de la historia moderna. La presa de Banqiao había sido construida como símbolo de control. Control del agua. Control de las inundaciones. Control de la naturaleza. En un país donde los ríos habían causado desastres durante siglos, construir presas era más que una obra pública. Era una declaración: el ser humano podía domesticar el caos. Pero esa confianza tenía grietas. Algunos expertos habían advertido que el sistema de presas de la zona no era lo bastante seguro. Se discutió el número de compuertas, la capacidad de evacuación y el riesgo de lluvias extraordinarias. Algunas voces técnicas pidieron más margen de seguridad. Pero en muchos sistemas políticos, especialmente cuando la presión ideológica pesa más que la prudencia, las advertencias incómodas no siempre se escuchan. Banqiao fue reforzada, modificada y presentada como una presa casi invulnerable. Pero ninguna estructura es invulnerable si se diseña para una realidad más pequeña que la que finalmente llega. En agosto de 1975 llegó el tifón Nina. El tifón, debilitado después de tocar tierra, se encontró con condiciones meteorológicas que hicieron que la lluvia quedara atrapada sobre la región. Durante días, el cielo descargó cantidades extraordinarias de agua. No era una lluvia normal. Era una masa de agua persistente, brutal, casi absurda. Los embalses empezaron a llenarse. Los ríos crecieron. Las comunicaciones fallaron. Las órdenes llegaban tarde o no llegaban. En algunos lugares, las líneas telefónicas quedaron cortadas justo cuando más se necesitaban. Las presas no fallan de golpe sin antes enviar señales. El agua sube. La presión aumenta. Las estructuras tiemblan. Los ingenieros miran niveles, compuertas, márgenes. Y cada cifra que sube acerca la posibilidad de lo impensable. La noche del 8 de agosto, la situación era crítica. La presa de Banqiao recibió más agua de la que podía manejar. Las compuertas no fueron suficientes. El embalse superó sus límites. Y entonces la presa cedió. El muro de contención se rompió y una enorme masa de agua salió disparada valle abajo. No era una inundación lenta. Era una pared líquida cargada de barro, restos, árboles, piedras y estructuras arrancadas. Una fuerza capaz de borrar aldeas en minutos. Después fallaron otras presas. El desastre se volvió una reacción en cadena. Una presa rompía, aumentaba el caudal, golpeaba a la siguiente, desbordaba ríos, destruía defensas, convertía carreteras en canales y campos en mares marrones. En la oscuridad, muchas personas no supieron qué ocurría hasta que el agua ya estaba encima. Algunos dormían. Otros intentaban proteger animales, documentos, comida. Otros subieron a tejados, árboles o colinas. Pero en zonas bajas, el agua llegó con una velocidad imposible. Casas enteras desaparecieron. Los que sobrevivieron al primer golpe tuvieron que enfrentarse a lo que vino después: hambre, enfermedades, falta de agua potable, cuerpos en descomposición, caminos cortados y una emergencia demasiado grande para ser gestionada con rapidez. La cifra exacta de muertos sigue siendo difícil y controvertida. Las estimaciones varían mucho según las fuentes, desde decenas de miles hasta cifras mucho más altas si se incluyen muertes posteriores por hambre y enfermedad.
Pero incluso en las cifras más conservadoras, Banqiao fue una tragedia de escala enorme. Lo más inquietante no fue solo que una presa fallara. Fue que fallara un sistema. Un sistema de diseño. Un sistema de comunicación. Un sistema de evacuación. Un sistema político que durante años mantuvo la tragedia en silencio o minimizada. Cuando la información no circula, la gente no puede protegerse. Cuando las advertencias técnicas se subordinan a la propaganda, la seguridad se convierte en una ilusión. Cuando una obra se presenta como invencible, se dificulta reconocer que puede estar en peligro. Banqiao no fue solo una catástrofe meteorológica. Fue una catástrofe de confianza mal colocada. En muchos desastres, hay un momento concreto que se recuerda, una explosión, un choque, una imagen, una llamada de auxilio. En Banqiao, el horror fue más disperso. Fue agua entrando en casas durante la noche. Fue gente subiendo a tejados sin saber si el nivel seguiría creciendo. Fue una madre intentando sujetar a sus hijos. Fue un campesino viendo desaparecer su aldea. Fue una región entera cortada del mundo. Fue el silencio posterior. Porque los desastres no terminan cuando baja el agua. Terminan, si es que terminan, cuando una sociedad es capaz de mirar de frente lo ocurrido y aprender de ello. Banqiao obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Cuánta seguridad real había detrás de las grandes obras? ¿Qué ocurre cuando los expertos son ignorados? ¿Cuando una infraestructura pensada para proteger se convierte en una amenaza? ¿Quién responde cuando el desastre no es solo natural, sino también administrativo? Estas preguntas no pertenecen solo a China en 1975. Pertenecen a cualquier país que construye presas, centrales, túneles, puertos, aeropuertos o sistemas complejos. La ingeniería puede salvar vidas. Pero solo cuando va acompañada de mantenimiento, transparencia, humildad y capacidad de corregir errores. El desastre de Banqiao no tiene la fama de Chernóbil ni el impacto cultural del Titanic. Pero debería estudiarse con la misma seriedad. Porque enseña algo fundamental: la naturaleza extrema puede iniciar una catástrofe, pero las decisiones humanas deciden muchas veces cuántas personas mueren. La lluvia fue extraordinaria. Sí. Pero la lluvia no decide cuántas compuertas tiene una presa. La lluvia no decide ocultar datos. La lluvia no decide ignorar advertencias. La lluvia no decide construir una cultura donde cuestionar se castiga. El contexto político es fundamental para entender por qué Banqiao permaneció durante tanto tiempo fuera de la memoria global. En plena China de los años 70, admitir un desastre de aquella magnitud implicaba reconocer fallos de planificación, de infraestructura y de gestión. La información no circuló como habría ocurrido en una sociedad más abierta. Y eso hizo que el sufrimiento quedara parcialmente encerrado dentro de las fronteras del silencio oficial. Ese silencio tuvo consecuencias. Cuando un desastre se oculta, no solo se ocultan cifras. Se ocultan errores que podrían evitar futuras muertes. Se impide que ingenieros, autoridades y ciudadanos de otros lugares aprendan de lo ocurrido. La memoria técnica necesita datos, y la memoria humana necesita reconocimiento. También hay que recordar que las víctimas de Banqiao no murieron todas de la misma manera. Algunas fueron arrastradas por el agua en la primera noche. Otras murieron después, por hambre, enfermedades o falta de asistencia. Eso convierte la tragedia en algo más amplio que el colapso de una presa. Fue una emergencia prolongada, en la que la destrucción inicial abrió la puerta a una crisis humanitaria enorme. Banqiao demuestra que una infraestructura puede fallar en segundos, pero sus consecuencias pueden durar meses, años o generaciones. En agosto de 1975, el agua bajó por Henan como una fuerza imposible de detener. Se llevó casas, cultivos, animales, carreteras y vidas. Pero también se llevó una mentira: la idea de que una obra humana puede ser llamada segura solo porque conviene creerlo. Banqiao fue un desastre de agua. Pero, sobre todo, fue un desastre de soberbia. Y la soberbia, cuando se construye en hormigón, puede acabar rompiéndose como barro.